Mi esposa amenazó tantas veces con llamar a la policía que dejé de creerle, hasta la noche que sí lo hizo. Nunca pensé que una frase repetida tantas veces pudiera perder completamente su peso. Al principio, cuando mi esposa decía no me obligues a llamar a la policía, yo sentía un nudo en el estómago. No porque hubiera hecho algo malo, sino porque esa frase no pertenecía a una discusión normal entre dos personas que se suponía se amaban. Era una frase grande, pesada, fuera de lugar. Una de esas cosas que no se dicen a la ligera. O al menos eso creía entonces. Con el tiempo, esa amenaza empezó a aparecer cada vez que discutíamos. No al inicio de las peleas, sino cuando ella sentía que estaba perdiendo el control de la conversación. Específicamente cuando yo no cedía, cuando intentaba explicarme, cuando le pedía que bajara la voz. La decía con la misma naturalidad con la que alguien dice ya basta o déjalo así. Y como toda palabra que se repite sin consecuencias, terminó desgastándose. Se volvió ruido de fondo. Algo que uno aprende a ignorar para poder seguir respirando. El punto de inflexión no empezó en nuestra casa. Empezó con una de sus amigas cercanas. Esa amiga llegó un día a nuestra sala con moretones visibles en los brazos y el rostro. No había forma de disimularlos. No eran rumores, no eran versiones. Estaban ahí, a simple vista. El esposo de esa mujer había sido arrestado esa misma semana. Hubo testigos, hubo lesiones, hubo un expediente real. Yo recuerdo haberme quedado en silencio mientras escuchaba el relato, incómodo, sin saber qué decir. No porque no me importara, sino porque había cosas que simplemente no se comentan desde afuera. Mi esposa, en cambio, absorbió esa historia como una esponja. Durante semanas, esa situación fue tema constante en nuestra casa. Hablaba de su amiga, de lo injusto, de lo peligroso que puede ser no darse cuenta a tiempo, de cómo muchas mujeres no entienden que están viviendo violencia hasta que ya es demasiado tarde. Yo escuchaba. Siempre escuché. Acompañé incluso cuando no entendía del todo. Lo que no supe ver fue cómo esa historia empezó a filtrarse lentamente en nuestra relación, como una sombra que no nos pertenecía, pero que se instaló igual. Fue después de eso cuando las discusiones empezaron a cambiar de tono. No gritábamos antes. Podíamos levantar la voz, sí, como cualquier pareja cansada después de un día largo, pero nunca hubo insultos, nunca hubo humillaciones, nunca crucé esa línea. Aún así, ella empezó a decir cosas como esto también es violencia o no tienes que golpearme para que sea abuso. Al principio pensé que estaba procesando lo de su amiga, que necesitaba hablarlo, entenderlo. Pero con el tiempo esas frases dejaron de ser reflexiones y empezaron a convertirse en acusaciones veladas. Cada desacuerdo se reinterpretaba. Cada tono elevado se volvía sospechoso. Cada intento mío de defender mi punto era visto como intimidación. Y siempre, al final, aparecía la misma frase, ya sin temblor en la voz. Esto es violencia psicológica. Podría llamar a la policía por esto. La primera vez que lo dijo, me quedé helado. La segunda, intenté razonar. La tercera, me dolió. Para la 10ª, ya estaba agotado. Empecé a cambiar sin darme cuenta. Bajé la voz incluso cuando estaba molesto. Me retiraba de la habitación antes de terminar una discusión. Salía a caminar de noche para evitar que las cosas escalaran. Cedía en cosas pequeñas solo para no escuchar esa amenaza otra vez. No porque creyera que tenía razón, sino porque el desgaste era mayor que el orgullo. Vivir así se volvió rutina, y lo peor es que empecé a normalizarlo. La noche que todo se rompió no fue distinta a otras. Discutimos por algo trivial, algo que hoy ni siquiera recuerdo con claridad. Sé que hubo cansancio, reproches acumulados, palabras dichas sin pensar. En algún punto, ella dijo la frase otra vez. Yo le escuché, suspiré y le respondí algo que había dicho antes, no exageres. Nadie va a llamar a nadie. No me fui de la casa. No levanté más la voz. No hice nada distinto a otras veces. Por eso, cuando tocaron la puerta, pensé que era un error. Cuando vi las luces azules reflejadas en la ventana, sentí una confusión extraña, como si estuviera viendo una escena que no me correspondía. Los vecinos salieron a mirar. Algunos en pijama, otros fingiendo sacar la basura. Nadie decía nada, pero todos entendían algo. La policía no llega a una casa de noche sin que haya una historia detrás. Esa fue la primera vez que sentí vergüenza sin haber hecho nada ilegal. Me esposaron con corrección mecánica, sin violencia, sin gritos. Me leyeron cosas que apenas escuché. Mi esposa estaba detrás, llorando,
diciendo que no quería que esto llegara tan lejos. Nadie preguntó demasiado. Nadie tenía que hacerlo. Esa noche pasé en una celda que olía a metal y desinfectante viejo, sentado en un banco frío, preguntándome en qué momento dejé de ser su compañero para convertirme en alguien del que había que protegerse. Cuando salí, no la volví a mirar igual. No fue odio. Fue algo peor. Fue claridad. Y aunque esa historia no terminó esa noche, ahí fue donde empezó todo lo demás. Actualización 1. Salí de la estación al amanecer, con el cuerpo pesado y la cabeza llena de un ruido que no sabía cómo apagar. No había dormido. No porque no me dejaran, sino porque mi mente no encontraba una posición cómoda donde descansar. Cada vez que cerraba los ojos, veía la misma imagen, la puerta de mi casa abierta, los vecinos mirando, las luces azules reflejándose en las paredes que yo mismo había pintado. Era una escena absurda, ajena, pero ahora formaba parte de mi historia. No llamé a mi esposa. No sabía qué decirle. Tampoco quería escuchar su versión de lo ocurrido tan pronto. Caminé un poco antes de subir al auto, como si necesitara convencerme de que el mundo seguía funcionando igual que el día anterior. La gente iba a trabajar, los cafés abrían, los semáforos cambiaban de color. Yo, en cambio, sentía que algo dentro de mí se había desplazado para siempre. Cuando finalmente regresé a la casa para recoger algunas cosas, el ambiente era irreal. Ella actuaba como si la noche anterior hubiera sido un malentendido incómodo, algo que se supera con silencio. No hubo una disculpa clara. No hubo un lo siento por lo que te pasó. Solo frases sueltas, dichas con cuidado, como si caminara sobre vidrio, que no quería que eso terminara así, que se había sentido desbordada, que su intención nunca fue que yo pasara la noche detenido. Me escuché asentir, más por cansancio que por acuerdo. Mientras metía ropa en una mochila, me di cuenta de que ya no podía mirarla con los mismos ojos. No veía a la mujer con la que me había casado, sino a alguien capaz de cruzar una línea y luego fingir que esa línea nunca existió. Lo que más me dolía no era la llamada en sí, sino la facilidad con la que estaba dispuesta a seguir adelante sin detenerse a pensar en lo que eso había significado para mí. Me fui a casa de mis padres ese mismo día. No fue una decisión dramática, fue una necesidad. Necesitaba un lugar donde no tuviera que medir cada palabra, donde no existiera la posibilidad de que una discusión terminara con una sirena en la puerta. Mis padres no hicieron demasiadas preguntas. Me vieron entrar con una mochila y ojeras profundas, y entendieron lo suficiente. Esa noche dormí en mi antigua habitación, rodeado de cosas que pertenecían a una versión de mí que ya no existía. Los días siguientes fueron extraños. Ella me escribía mensajes largos, contradictorios. A veces se disculpaba, otras veces justificaba lo ocurrido hablando de su amiga, del miedo que había desarrollado, de cómo ahora veía señales en todas partes. Decía que genuinamente había creído que estaba en peligro, aunque no supiera explicar exactamente de qué. Leer eso me producía una mezcla de culpa y rabia. Culpa por pensar que tal vez yo había sido insensible a su proceso. Rabia porque, en ese proceso, yo había sido el daño colateral. Hubo un momento en que intentamos hablar por teléfono. Duró poco. Cada vez que intentaba explicar cómo me había sentido esa noche, ella desviaba la conversación hacia su angustia, su miedo, su necesidad de sentirse segura. Yo no encontraba espacio para mi experiencia. Era como si mi arresto fuera un detalle desafortunado, pero no el centro del problema. Colgué sin decir mucho. Después de eso, decidí bloquearla por un tiempo. No como castigo, sino como una forma de protegerme. No pasó mucho antes de que las consecuencias empezaran a filtrarse en otros aspectos de mi vida. En el trabajo, nadie me dijo nada directamente. Pero noté miradas largas, conversaciones que se detenían cuando yo entraba a la sala. Recursos Humanos me pidió una reunión de rutina. No me acusaron de nada, no insinuaron nada concreto, pero hicieron preguntas que me dejaron claro que alguien había hablado. Que algo había llegado. Salí de esa oficina con la sensación de estar caminando sobre una superficie inestable, como si cualquier movimiento brusco pudiera hacerme caer. Fue en medio de ese desgaste cuando ocurrió algo que todavía hoy me cuesta procesar. Una tarde, semanas después del arresto, mi esposa apareció sin avisar en casa de mis padres. Dijo que necesitaba hablar conmigo, que no podía seguir así. Yo dudé, pero accedí a salir al porche para no armar una escena. La conversación empezó calmada, casi frágil. Me pidió perdón. Dijo que se había equivocado, que había proyectado cosas que no nos correspondían. Por un momento,
Sentí esa esperanza peligrosa que aparece cuando uno quiere creer que las cosas pueden arreglarse. Entonces le dije que necesitaba tiempo, que no estaba listo para volver, que había cosas que no podía olvidar tan fácilmente. Fue ahí cuando algo se quebró en ella. Su voz cambió, su cuerpo se tensó. Me dijo que yo le estaba castigando, que la estaba torturando, que estaba exagerando, que no podía vivir con alguien que la hacía sentirse culpable por protegerse. Antes de que pudiera reaccionar, me empujó. No fue un golpe fuerte, pero fue real. Tropecé hacia atrás, sorprendido más que herido. Por un segundo, nos miramos sin decir nada. En su rostro vi miedo, pero también algo más, incredulidad. Como si ni ella misma pudiera creer lo que acababa de hacer. Mis padres salieron al escuchar el ruido. Ella se fue rápidamente, llorando, diciendo que todo se estaba saliendo de control. Nadie llamó a la policía. Nadie lo sugirió siquiera. Más tarde, cuando conté lo ocurrido a un amigo cercano, me miró con una expresión incómoda y dijo algo que todavía resuena en mi cabeza: ¿estás seguro de que no fue mutuo? Ese fue el momento en que entendí lo solo que estaba. Poco después empecé terapia. No porque quisiera arreglar la relación, sino porque ya no podía cargar con todo eso solo. En las primeras sesiones casi no hablaba. Me limitaba a describir los hechos, como si contarlos sin emoción los hiciera más manejables. El terapeuta no me dio respuestas rápidas. Solo me hizo preguntas que me obligaron a mirarme con honestidad. Por primera vez, alguien me preguntó cómo me había sentido yo, sin compararlo con el miedo de nadie más. Mi esposa no desapareció del todo. Aunque estaba bloqueada, encontraba formas indirectas de saber de mí. Preguntaba a conocidos, llamaba a mis padres, dejaba mensajes que nunca contesté. Yo vivía con el temor constante de que cualquier contacto pudiera volver a enredarme en algo de lo que apenas estaba saliendo. Pensé muchas veces en denunciar lo que había pasado en el porche, pero el miedo me paralizaba. Miedo a no ser creído. Miedo a que todo se volviera aún más grande. Miedo a convertirme, otra vez, en el problema. La recuperación no fue lineal. Hubo días buenos, días en los que sentía que podía respirar. Y otros en los que una sirena a lo lejos me hacía cerrar los puños sin darme cuenta. Pero poco a poco, empecé a entender algo fundamental: no todas las heridas dejan marcas visibles. Algunas se instalan en el lugar donde antes había confianza. Y esas son las que más tiempo tardan en sanar. Actualización 2. La terapia no empezó a cambiarme de inmediato. Al principio solo era un lugar donde decir las cosas en voz alta sin que alguien intentara corregirme, justificarse o convertir mi experiencia en un debate. Iba una vez por semana, siempre con la sensación de estar llegando tarde a algo que ya se había roto. No buscaba respuestas rápidas. Buscaba entender en qué momento había dejado de sentirme seguro dentro de mi propia casa. Mientras tanto, mi vida seguía avanzando de una forma extraña, como si todo estuviera técnicamente en movimiento, pero emocionalmente detenido. En el trabajo, la tensión no desapareció. Nadie volvió a mencionarme directamente lo ocurrido, pero empecé a notar esos cambios que no necesitan explicación: reuniones a las que ya no me invitaban, decisiones tomadas sin consultarme, un proyecto que había sido mío y que terminó en manos de otra persona por ahora. No era un castigo formal, pero tampoco era casualidad. Era esa zona gris donde nadie te acusa, pero todos toman distancia. Eso empezó a afectarme más de lo que quería admitir. Dormía mal. Me despertaba con la sensación constante de estar en falta, aunque no supiera exactamente por qué. Empecé a cometer errores pequeños, a perder la concentración. Un día, mi jefe me llamó a su oficina y me preguntó si todo estaba bien. Dijo que me notaba distraído. Asentí. Siempre asentía. Salí de ahí con la certeza de que, aunque nadie lo dijera en voz alta, mi credibilidad estaba dañada. Mi esposa seguía presente, incluso a la distancia. Aunque la había bloqueado, su nombre aparecía de formas indirectas. Un amigo me comentaba que ella había preguntado por mí. Mi madre me decía que había llamado solo para saber cómo estaba. No era acoso abierto. Era algo más sutil, más difícil de señalar sin parecer exagerado. Parte de mí quería creer que era culpa, arrepentimiento genuino. Otra parte empezaba a reconocerlo como una forma de no soltar del todo el control. Hubo un día que marcó un quiebre interno que no pude ignorar. Salía de terapia cuando la vi estacionada al otro lado de la calle. No sé cuánto tiempo llevaba ahí. No se acercó. No me siguió. Solo estaba sentada en el auto, mirándome.
Nuestros ojos se cruzaron por un segundo que se sintió eterno. No hubo saludo ni gesto. Arrancó y se fue. Caminé hasta mi coche con el corazón acelerado, intentando convencerme de que no había pasado nada. Esa noche no dormí. Entendí que, aunque me había ido de la casa, todavía no me sentía completamente a salvo. Le conté ese episodio al terapeuta en la siguiente sesión. Esperaba que me dijera que estaba exagerando, que no era para tanto. En lugar de eso, me preguntó algo simple. ¿Qué sentiste cuando la viste? La respuesta salió antes de que pudiera pensarla. Miedo. No un miedo físico inmediato, sino esa alerta constante que te hace revisar 2 veces si cerraste la puerta, que te hace bajar la voz incluso cuando estás solo. Fue la primera vez que acepté que lo que había vivido me había cambiado más de lo que estaba dispuesto a reconocer. Esa aceptación vino acompañada de algo inesperado, rabia. No una rabia explosiva, sino una más fría, más clara. Empecé a repasar mentalmente los meses anteriores, las discusiones, las amenazas dichas casi en broma, las veces que cedí para evitar problemas. Me di cuenta de que había pasado demasiado tiempo tratando de no incomodar a alguien que no había tenido el mismo cuidado conmigo. Fue en ese periodo cuando entendí algo que había estado evitando nombrar: seguir casados ya no tenía sentido. No hubo una discusión final. No hubo una escena dramática. Hubo una certeza silenciosa. Me di cuenta de que ya no podía reconstruir nada mientras existiera la posibilidad de que una diferencia terminara otra vez con una llamada, con una denuncia, con una versión de mí que yo no reconocía. Hablé con un abogado semanas después, sin urgencia ni rabia. El divorcio no fue una pelea. Fue una confirmación. A partir de ese momento, empecé a referirme a ella como lo que ya era, mi ex. No porque hubiera dejado de importarme de golpe, sino porque el vínculo había cambiado de forma irreversible. Aún así, seguía sin atreverme a denunciar lo que había pasado. Cada vez que el pensamiento aparecía, lo aplastaba con el mismo argumento: nadie me iba a creer. No siendo hombre. No con un antecedente como el mío. Tenía miedo de que dar ese paso solo confirmara la versión que otros ya se habían hecho de mí. Mi estado emocional empeoró antes de mejorar. Dejé de salir con amigos. Cancelaba planes a último momento. Mi energía estaba completamente enfocada en mantenerme funcional. Mis padres empezaron a preocuparse. Una noche, mi madre me preguntó si yo estaba bien de verdad. No supe qué responderle. Decir la verdad implicaba admitir que no lo estaba. El punto más bajo llegó una tarde cualquiera, en el trabajo. Estaba frente a la computadora, intentando concentrarme en una tarea simple, cuando de repente me sentí completamente vacío. No triste, vacío. Como si todo el esfuerzo que estaba haciendo para seguir adelante no tuviera sentido. Pedí permiso para irme antes. En el auto, rompí en llanto por primera vez desde que todo había empezado. No fue dramático. Fue silencioso, agotado, casi mecánico. Esa noche pensé seriamente en llamar a mi ex. No para volver. No para discutir. Solo para pedirle que me dejara en paz. Marqué el número y lo borré. Me di cuenta de que todavía le tenía miedo. No a ella directamente, sino a lo que cualquier contacto podía volver a desatar. En terapia, poco a poco, empecé a reconstruir algo parecido a una identidad. Hablamos de límites, de responsabilidad emocional, de cómo una experiencia traumática no justifica dañar a otros. Empecé a entender que podía sentir compasión por el miedo que ella había absorbido de su amiga, sin aceptar que eso se usara como arma contra mí. Hubo días buenos. Días en los que volvía a reírme sin culpa. Y otros en los que una sirena a lo lejos me hacía tensar el cuerpo sin darme cuenta. Pero algo estaba cambiando, ya no vivía esperando el próximo estallido. Al final de esa etapa entendí algo esencial: sanar no era solo alejarme de ella. Era dejar de vivir como si, en cualquier momento, alguien pudiera volver a tocar a mi puerta con una acusación. Y aunque todavía no sabía cómo iba a terminar todo, por primera vez sentí que estaba avanzando, aunque fuera despacio. Actualización final. Hubo un momento, no sabría decir exactamente cuándo, en el que dejé de contar los días desde la última vez que había pensado en ella. No fue una decisión consciente ni una victoria repentina. Simplemente ocurrió. Una mañana me desperté y, por primera vez en mucho tiempo, mi primer pensamiento no fue revisar el teléfono, ni anticipar una llamada inesperada, ni repasar mentalmente conversaciones que nunca volvieron a suceder. Fue un detalle pequeño, casi insignificante, pero marcó el inicio de algo distinto. La terapia seguía siendo parte de mi rutina,
aunque ya no iba con la urgencia de quien siente que se está hundiendo. Empecé a hablar menos del arresto, menos de las discusiones, y más de mí. De cómo había aprendido, desde mucho antes de mi matrimonio, a minimizar mis propias incomodidades para no generar conflicto. De cómo confundí la paciencia con la resignación. De cómo, cuando las amenazas empezaron, no las enfrenté porque creí que el amor implicaba aguantar, entender, esperar a que el otro se calmara. El terapeuta me dijo algo que no olvidaré. No ignoraste las señales porque fueras ingenuo. Las ignoraste porque confiabas. Esa frase me dio una paz inesperada. Durante mucho tiempo me había castigado por no haber reaccionado antes, por no haberme ido a la primera amenaza, por no haber tomado medidas cuando todavía parecía exagerado hacerlo. Entender que no fue debilidad, sino confianza mal colocada, me permitió soltar una parte del peso que llevaba encima. En el trabajo, las cosas se estabilizaron, aunque nunca volvieron a ser exactamente como antes. Recuperé responsabilidades poco a poco, sin grandes anuncios ni disculpas formales. Aprendí a documentar todo, a protegerme, a no dar nada por sentado. No me gustaba esa versión más cautelosa de mí, pero entendí que era temporal. No todo cambio es retroceso, algunos son aprendizaje forzado. Mi ex seguía apareciendo en los márgenes de mi vida. No de forma invasiva, no como antes. Era más bien una presencia lejana, casi fantasmal. Sabía de mí por terceros, preguntaba cómo estaba, si seguía en terapia, si parecía mejor. Nunca volvió a buscarme directamente después de que dejé claro que necesitaba distancia. Parte de mí agradecía ese límite tardío, otra parte no podía dejar de pensar en todo lo que habría cambiado si ese respeto hubiera existido antes. Un día recibí un correo suyo. No fue impulsivo ni dramático. Era largo, reflexivo. Reconocía que había proyectado el miedo que le dejó la historia de su amiga. Admitía que había confundido señales, que había cruzado límites que no debió cruzar. Decía que estaba trabajando en eso, que entendía si yo no quería responder, pero que necesitaba hacerse responsable de sus actos, al menos una vez. Lo leí varias veces. No sentí rabia. Tampoco alivio inmediato. Sentí tristeza. Una tristeza tranquila, distinta a la de antes. No por lo que fue, sino por lo que ya no podía ser. Llevé el correo a terapia. El terapeuta me preguntó qué me generaba. Pensé un momento antes de responder. Me pide que cierre algo que yo todavía estoy acomodando, dije. Y no sé si puedo hacerlo por ella. Ahí entendí algo clave. Durante toda la relación había puesto mis tiempos después de los suyos. Incluso ahora, el impulso de responder venía más del hábito que del deseo real. No necesitaba explicarle nada más. No necesitaba justificar mi distancia. Necesitaba respetarla. Pasaron varios días antes de que respondiera. Cuando lo hice, fue breve. Agradecí la honestidad. Reconocí el esfuerzo. Le deseé que siguiera trabajando en sí misma. Y le pedí, con claridad y sin reproches, que no mantuviéramos contacto. No porque la odiara, sino porque seguir presentes en la vida del otro solo prolongaría algo que ya había terminado. No hubo respuesta. Y por primera vez, el silencio no me dio ansiedad. La última vez que la vi fue completamente casual. Un supermercado, un pasillo estrecho, un cruce inevitable. Nos reconocimos de inmediato. Ella sonrió con una mezcla de nostalgia y cautela. Dio un paso hacia mí, como si fuera a decir algo. Yo me quedé quieto. No retrocedí, pero tampoco avancé. No hubo palabras. Solo una comprensión silenciosa de que ya no estábamos en el mismo lugar emocional. Se dio la vuelta y se fue. Salí del lugar con el corazón acelerado, pero no destrozado. Esa fue la diferencia. Esa noche, al llegar a casa, me senté en silencio y pensé en todo lo que había pasado. En la noche en la celda. En las miradas de los vecinos. En el miedo de hablar demasiado alto. En cómo una amenaza repetida puede convertirse en una jaula invisible. Y entendí algo que me costó mucho aceptar. No me rompió la llamada a la policía. Me rompió la sensación de que, en cualquier momento, alguien a quien amaba podía usar el sistema para silenciarme. Hoy sigo en terapia. Sigo reconstruyendo mi confianza, no solo en otros, sino en mí mismo. Mi vida no es perfecta. Todavía hay días difíciles. Pero ya no vivo con miedo. Ya no camino midiendo mis palabras. Ya no confundo amor con aguante. No escribo esto para demonizar a nadie. Sé que el miedo puede distorsionar la realidad. Sé que el dolor ajeno puede contaminar relaciones sanas.
Pero también sé que nada justifica convertir a tu pareja en una amenaza potencial. A veces, amar implica irse. Y entender eso fue el cierre que necesitaba, aunque no fuera el que imaginé cuando todo empezó.